Bueno, empecemos con el estudio para este chaval. Parashá 36. Ve Yosef jurar. Y José fue llevado. Y nos vamos a Génesis. Y acá dice que José fue vendido a un misrita llamado Potifar, cortesano del faraón. Dice acá. Y Jehová estuvo con José y hizo y se hizo un hombre de éxito, quedó en la casa del amo Misrita. Dice acá que, mejor dicho, dice acá que entonces la esposa de Potifar se enamoró de él y se enfermó y lo acosaba, porque es acoso, cuando la persona comienza encima es más acoso, entonces ya comenzó a acosar al pobre Joseph. Y entonces él le decía, no, es que mi amo me dejó a cargo de todo lo de él, pero menos de usted, porque usted es la esposa de mi amo. Y él la respetaba porque era la esposa del amo, pero ella encima. Entonces llegó el día en que él se fue a trabajar y se fue el amo de él, y llegó ella bien vestida, bien perfumada, bien, mejor dicho, y lo agarró. Entonces él cogió y dejó el manto ahí. Cuando dejó el manto ahí, ella vio la posibilidad de ahí de acabar con él. Porque siempre él ya lo quiere acabar con los hijos de Dios, pero nunca lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ella llamó a uno de los que trabajaba ahí con ella y dijo que es que sí ve. El que Potifar haya traído pues ese hebreo ahí y que la había forzado a estar con ella. Entonces ellos enojados con Joseph o con José, como se lo quiera llamar, se fue y le contaron al jefe, al amo, lo que había hecho Joseph. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él vino, el amo, y ¿qué hizo? Lo mandó a golpear y lo metió a la cárcel. Pero todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Cuando él llegó a la cárcel, él le ayudó al carcelero ahí en la cárcel y el carcelero nunca se metió con lo que él hacía. ¿Por qué? Porque Dios siempre apoya a sus hijos. Dios siempre está pendiente de sus hijos. Si él ve que él ya lo quiere exterminarlos, él no va a permitir eso, porque no ve que son el tesoro más preciado de él. Es la joya más preciada de él. Nosotros somos esa joya preciada de él. Y así pasó con Joseph. Esa era la joya preciada del Eterno. Y él no iba a permitir que nadie lo tocara, que nadie le hiciera nada malo. Bueno, sigamos acá. Porque así ha dicho Jehová, de balde fueron ustedes vendidos y sin dinero serán rescatados. Entonces, ¿a qué? Acá está hablando de pueblo de Israel cuando fue al exilio. Cuando ellos fueron al exilio, ellos fueron, no, mejor dicho, ellos fueron vendidos. Sí, porque cuando ellos vendieron a Joseph, pues lo que yo entiendo, lo que ellos vendieron a Joseph. Entonces, al vender a Joseph, ellos entraron a la tierra de Egipto. Y ellos en sí lo vendieron a él, pero ellos eran parte de Joseph. Entonces ellos también quedaron ahí vendidos. Y cuando ellos entraron a Egipto, quedaron de esclavos. Imagínense, esclavos 400 años. Y transcurrió el tiempo y cuando llegó nuestro amado, cuando llegó, no, cuando llegó nuestro profeta Moche, entonces, ¿qué pasó ahí? Fueron libres. Pero acá nos está hablando cuando ellos estaban en el exilio en, en Babilonia. Ellos fueron llevados cautivos muchos años y cuando ya pudieron fueron libres. Pero ahorita también hemos sido vendidos cuando estábamos en el exilio espiritual, no estamos ya en ese exilio espiritual. Cuando estábamos en ese exilio espiritual, porque ya los que volvieron a la Torá ya no están en ese exilio espiritual, ni en el físico ni en el espiritual. ¿Qué pasó ahí?
Él nos rescató sin plata. ¿Cuándo fue eso? Cuando nuestro amado Yehoshua, cuando Él se entregó en la cruz del Calvario. Él no nos cobró. Él dijo, Él no nos cobró. Él fue y se entregó. Dijo, todo esto lo hago por mis hijos. Él nunca dijo, les voy a cobrar. No, Él nunca dijo eso. Pero la gente es así. Pero bueno, sigamos acá. Yo quiero leer de acá del libro de Yacer. Algo que primero iba a leer, pero se me olvidó. Pero vamos a leer. Dice así. Ya habla sobre José. Habla así. Y llegó al lugar porque tenía que pasar. Viendo todo el trabajo de Celica, se regresó. Y Celica vio a Joseph alejándose de ella y lo llamó diciendo, ¿qué te pasa, Joseph? Ven a hacer tu trabajo. He aquí que te daré espacio hasta que hayas pasado a tu asiento. José regresó y entrando a la casa pasó de allí al lugar de su asiento. Se sentó para hacer el trabajo de su Adonai, como de costumbre, mas Celica se le acercó y se paró delante de él vestida cual princesa, y el aroma de la ropa se extendía a la distancia. Entonces apresurándose agarró a Joseph por sus vestiduras y le dijo, ¿cómo vive el rey? Que si no me haces caso, morirás en este día. Y se apresuró y extendió su otra mano y sacó una espada de debajo de sus prendas y la colocó en el cuello de Joseph. Y le dijo, levántate, haz lo que te pido, si no te mueres hoy. Y Joseph tenía que y Joseph tenía miedo de que ella hiciera eso, ya que se levantó para huir de ella, pero ella agarró la parte delantera de su vestidura y de su vida, en el terror de su vida. La prenda que Celica agarró, se rasgó, y Joseph dijo, la prenda es la mano de Celica. Y huyendo salió y dejó la prenda en la mano de Celica y huyendo salió porque tenía miedo. Cuando Celica vio que la prenda de Joseph estaba desgarrada y que la había dejado en su mano y había huido, tuvo miedo por su vida. Tuvo miedo por su vida. No fuera que la noticia acerca de ella se diera a conocer, entonces se levantó y actuó astutamente. Se quitó las prendas con que estaba vestida y se puso otras ropas. Entonces tomó la prenda de Joseph y la puso a su lado y fue y se sentó en el lugar donde había estado durante su enfermedad, antes de que la gente de la casa se fuera para el río y llamó a un joven para que entonces para entonces estaba en la casa y le ordenó que llamara a la gente de la casa. Cuando los vio, les dijo con gran voz, con lamento, mirad lo que ha hecho el hebreo que vuestro Adoní ha traído a la casa, pues vino este día a acostarse conmigo. Porque porque cuando saliste, él vino a la casa, y viendo que no había nadie, vino a mí, y me agarró con intento de acostarse conmigo. Y agarré las vestiduras y las rasgué, y clamé contra él en alta voz, y cuando alcé mi voz, tuve miedo de mi vida, y dejó su prenda delante de mí, y huyó. La gente de su casa no dijo nada, pero la ira de ellos se encendió en gran manera contra Joseph y fueron a su Adoní y le dijeron las palabras de su mujer. Entonces Potifar llegó a casa enfurecido y su mujer exclamó diciendo, ¿qué es esto que me has hecho al traer un siervo hebreo a mi casa? Porque hoy vino a mí para divertirse conmigo. Hizo él conmigo este día. Y Potifar escuchó las palabras de su mujer y ordenó que Joseph fuera castigado con severos látigos y así hicieron con él. Mientras lo golpeaban, Joseph gritó a gran voz y alzando sus ojos al cielo y dijo, Oye Jehová, Elohim, tú sabes que soy inocente de todas estas cosas,
¿Por qué he de morir por una falsedad en este día a mano de estos malvados incircuncisos a quienes tú conoces? Si ve todo lo que hace una mujer, una mujer que quiere destruir un hogar, que quiere destruir un hombre y quiere destruir el hogar de ella, en vez de quedarse juiciosa en la casa y guardar su lugar como esposa, como mujer casada, pero tienen siempre que meterlas de caminar. Bueno, sigamos acá. Dice así. Dice así. La perversidad del malvado se ve en su corazón. No tiene sentido el respeto a Elohim. Vean. Nosotros no podemos ser perversos de corazón. Nosotros tenemos que ser humildes de corazón. Porque Dios conoce todos los corazones. ¿Usted cree que es que uno ora, pero Dios conoce cómo está la oración de uno? Si uno es sincero o si no es sinceridad, o si no hay sinceridad en uno, pues uno tiene que ser prudente. Porque uno no engaña a Dios. Uno puede decir que uno es cristiano o evangélico, lo que sea, pero Dios sabe que es uno. Porque Dios es nuestro Padre y Dios sabe que es uno. Si uno de verdad es un hijo del Eterno, Él lo va a mostrar. Si no, Él va a decir, este no es mi hijo. Bueno, sigamos acá. Se jactan sus propios ojos de que su perversidad no será descubierta y aborrecida. Las palabras de su boca son malas y engañosas. Ha dejado de ser juicioso y ha dejado de ser juicioso y de obrar el bien. Vean. Nosotros siempre tenemos que ser juiciosos en el Eterno y de obrar bien, no obrar mal. Porque hay gente que obra mal con las demás personas. No. Tenemos que obrar bien con todo mundo. Así las personas nos odian. Nosotros no ser como ellos. Nosotros tenemos siempre que ser prudentes. Porque si nosotros somos hijos del Eterno, nosotros profesamos ser hijos del Eterno y que lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar que de verdad somos hijos del Eterno. No dejar que nada que nada, ninguno nos afecte. Y hacer siempre el bien. Porque hay personas que no hacen el bien, sino que se lo pasan haciendo el mal. Y así no es. Dios no quiere que nosotros hagamos el mal, sino el bien. Bueno, sigamos acá. Mitad medita la maldad sobre la cama. Se ha metido en un camino que no es bueno. No rechaza lo malo. Oh Jehová, tu amor llega hasta el Shamaim y tu fidelidad hasta las nubes. Eh, tú beneficias, tú beneficia es como tu beneficencia es como las grandes montañas, tu justicia es un abismo profundo. Tú, Jehová, socorres a hombres y animales. Él nos socorre a nosotros y a los animales también. No podemos ser impíos con los animales. Hay gente que son impíos y los matan así sin pensar. Matan a los perritos, los gatos los envenenan, o a balazos, o a machete. Eso no es así. Nosotros no podemos ser impíos. Nosotros tenemos que ser bien y mostrarle al Eterno que nosotros somos hijos de Él. Porque hay gente que dice somos hijos del Eterno, pero matan con la lengua. Porque esa es la peor matanza que hay, la lengua. El chisme. Matan con la lengua a la persona. Y lo matan a veces físicamente. Coge y matan a los animalitos y así no es. Nosotros tenemos que ser prudentes. Nosotros tenemos que dejar la lengua quieta y no vamos a hablar bien de una persona. La lengua quieta. No podemos desbocarnos, hablar más de la persona porque eso es pecado. Porque eso es matar a una persona. Ya no es muerte física, ya no es muerte con pistola, nada. Los matamos con la lengua. Porque no que dice la Biblia que eso enciende fuegos y hace desastres esta lengua. Y nosotros tenemos que tenerla bajo sujeción nosotros mismos para no caer en pecado. Bueno, sigamos acá. Cuán precioso es tu amor, Elohim. La humanidad se acoge a la sombra de tus alas. Bueno, sigamos acá.
Los patriarcas, motivados por la envidia, vendieron a Joseph para Misraín, pero Elohim estaba con él. Vean, nosotros tenemos que poner cuidado de no vender un hermano, porque eso es pecado. Hay gente que los venden y no piensan lo que están haciendo. Bueno. Y lo libró de todas sus tribulaciones y además le dio una sabiduría que le ganó la simpatía al faraón, rey de Misraín, de manera que este hombre, de manera que éste lo nombró gobernador de Misraín y de todo su palacio. Vino entonces hambre sobre todo Misraín y Canaán, y hubo una escasez tan grande que nuestros padres no encontraban provisiones. Pero Jacob oyó que en Misraín había trigo y envió a nuestros padres la primera vez. Vea, mire, este era el pan físico. Vamos a hablar del pan espiritual. Que ese pan espiritual estaba almacenado. Y Dios dijo, algún día va a traer a mis hijos y ese pan, ese los va a comer. ¿Cuál es ese pan? No pensemos en pan físico, es la palabra. Vea cuánta revelación nos ha dado Dios en esta palabra, con las enseñanzas que nos da el More Aljarón, el More Rudolf, el More José Antolín, la More Araceli, el More Nelson. Nos da revelación de la palabra. Ese es el pan del pan nosotros ahorita. Ese es el pan espiritual. Porque pan físico usted lo consigue por todos lados. Ese pan no se escasea por ningún lado. Ese pan usted lo consigue por todos lados. Pero el pan espiritual escasea por todos lados. Porque ahora está leudado con doctrinas que no son, con cosas falsas. En cambio, el pan físico usted lo consigue por todos lados. En cambio, la palabra es dura de conseguirla. Nosotros estamos donde nos hablan la palabra. No es pan, no pensemos en ese trigo de ahora años, ni en el pan físico, pensemos en esto que ese pan es la palabra. Y nosotros cada que estamos en un chava escuchando las porciones, estamos escuchando las enseñanzas de los morés, estamos comiendo de ese pan, de ese trigo, estamos comiendo de ese trigo. Bueno, la segunda vez José les dio a conocer a sus hermanos. Se dio a conocer a sus hermanos y se enteró el faraón de qué linaje era José. José mandó llamar a su padre Jacob con toda su familia de 75 personas. Y así fue como Jacob bajó a Misraín y allí murieron él y nuestros padres. Luego los trasladaron a Chequén y los pusieron en el sepulcro que compró Abraham por su precio en plata a los hijos de Hamor, el padre de Chequén. Y a medida que se acercaba el tiempo para cumplirse la promesa que le había hecho Elohim a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Misraín, hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. Vean, ahora eso fue acá en lo material. El pueblo de Israel se multiplicó en cantidad. Pero ahorita el pueblo espiritual se está multiplicando. Y nosotros estábamos en Egipto, porque ya somos libres. Los que quieren estar en Egipto, pues que sigan, nosotros ya estamos libres. Y nosotros estábamos esclavos allá. Y Dios nos mandó un libertador para que nos sacara de ese exilio. Y vea que estamos en su palabra. Bueno, este rey, valiéndose de astucia contra nuestra raza, maltrató a nuestros padres con el fin de que sus niños recién nacidos perecieran y no propagaran la raza. En ese tiempo nació Moche y era sumamente hermoso y lo criaron durante 3 meses en la casa de su padre. Pero cuando lo abandonaron, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. De manera que Moche se instruyó en toda la sabiduría de los mistritas y llegó a ser poderoso en palabra y en acción. Sí, él tenía tanta palabra y era también ingeniero. Él aprendió mucho ¿por qué el Señor lo eligió para hacer el tabernáculo cuando lo vio allá?
porque él era ingeniero. Él también veía a los esclavos como cómo hacían las esfinges, las pirámides. Él veía, él los guiaba para que los hicieran. Él también era arquitecto y era guerrero. Imagínese. Bueno, sigamos acá. Y cuando cumplió los 40 años se le vino a la mente la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y en eso vio que maltrataban a uno de ellos y lo defendió y vengó al agraviado, matando al misrita. Él suponía que sus hermanos habrían de entender que por su mano Elohim les daría salvación, pero ellos no lo entendieron así. Pues al otro día se acercó uno de estos que estaba peleando y trató de que hicieran las paces, diciendo, hombres, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan unos a otros? Pero el que estaba maltratando a su prójimo lo rechazó diciendo, ¿quién te nombró a ti como príncipe fue sobre nosotros? Vean, el pueblo de Israel no quería aceptar. Bueno, ellos todavía no sabían que era libertador, aunque yo sé que lo que era la familia de Moche, Miriam, Jocabed, Amram, a Aarón, los hijos de Aarón, la esposa de Aarón, sabían quién era él, pero como eran poquiticos, ellos no podían decir, porque iban a decir que estaban locos. Cuando ellos clamaron por la libertad, ellos sabían que Moisés se había ido, o Moche se había ido de allá, de Egipto, porque Dios tenía algo con él. Bueno, ¿acaso quieres matarme como mataste ayer al mistrita? Al oír esto, Moche huyó y fue a vivir como extranjero en Arens de Midian, donde procreó 2 hijos. 40 años más tarde se le apareció un mensajero en el desierto del monte Sinaí, en una llama de fuego en un arbusto. Y Moche se maravilló al ver este espectáculo y al acercarse para observarlo oyó la voz de Elohim. Eso es maravilloso, vea, él escuchó la voz de Elohim que le dijo, Moisés, Moisés, o Moche, Moche. Ay, qué maravilla, bueno. Yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Moche entonces comenzó a temblar y no se atrevía a mirar. Elohim le dijo, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás es Arens Kadosh. Vean, no estaba hablando del terreno y al monte. Era que Moisés estaba en una visión. Y él estaba en esa visión en el lugar, en ese lugar santo. Por eso le dijo, quítate los zapatos porque el lugar donde estás es santo, no era el monte. Él estaba en esa visión, él estaba en sí, no estaba acá, estaba ahí viendo la visión de lo que Dios le estaba mostrando. Es estar ardiendo y Dios hablándole. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Misraín. He oído sus gemidos y he bajado para librarlos. Ahora ven acá, te voy a enviar a Misraín. Aquel mismo Moche a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te nombró a ti como príncipe y juez? A ese mismo lo envió Elohim como príncipe y redentor por medio del mensajero que se le apareció en el arbusto. ¿Sí ven? Dios, la gente tiene que entender, vean, ellos no entendieron y Dios lo envió. Y Dios lo envió. Bueno, sigamos acá. Él fue quien los sacó después de hacer maravillas y señales en Misraín, como también en el mar de los juncos, en el desierto por espacio de 40 años. Eh, Aquel Moche fue el que dijo a los hijos de Israel, Jehová su Elohim le levantará un profeta entre sus hermanos semejante a mí. Y él lo envió. Era nuestro amado Yehoshua. Se los envió, pero ¿qué hicieron ellos? Lo rechazaron, lo llevaron a la cruz, lo llevaron al madero, lo ultrajaron. ¿Por qué? Porque no creyeron. Pero nosotros el Israel espiritual, nosotros el Israel espiritual creímos en él. ¿Y qué hicimos? Lo aceptamos y lo tenemos dentro de nosotros. Y a nosotros no nos importa nada sino él.
Así la gente se para en la cabeza, haga lo que haga. Él es todo en nuestras vidas. Y él dijo que lo iba a enviar y se los envió. Y cuando llegó, no lo aceptaron. De una lo rechazaron. Dijeron cualquier cosa de él. Pero nosotros, el Israel espiritual, dijimos, ese es nuestro Salvador. Y nosotros seguimos sus caminos, seguimos sus pisadas. Nosotros no seguimos otras pisadas, sino las pisadas que nos dejó nuestro amado Yehoshua. Y las pisadas que nos dejó los que siguieron las pisadas de él. No, los que no siguieron las pisadas de él, no sigamos esas pisadas. Sigamos las pisadas que él nos dejó y sigamos las pisadas que dejaron todos los que siguieron a nuestro amado Yoshua, porque si seguimos estas pisadas, vamos a llegar a donde, donde queremos llegar, donde está Él. Bueno, esta es mi participación, Pate Chava, Chava Chalo.